Micrófono activado, ahora sí. Ya. Listo. Ya, todo de nuevo. Entonces, el concepto de renta involucra el concepto actual que está en el artículo 2 de la Ley de Impuesto a la Renta importa dos conceptos de renta, uno económico, uno financiero, que fueron conceptos sobre los cuales se debatió durante muchos años. Pero en el año 64, en el gobierno de Alessandri, antes que asumiera Frey, antes que fuera la elección que ganó Frey, ¿qué es lo que sucedió? Se redefine el código, la ley de impuesto a la renta, e introduce por primera vez un concepto de renta. ¿Y cuál es ese concepto de renta? El que está en la pizarra y que es el que está en el artículo 2. ¿Cuál es lo central de ese concepto de renta? Que dice que todo incremento de patrimonio es renta. Cualquier incremento de patrimonio es renta. Por lo tanto, si mi patrimonio vale 1 y después de un tiempo mi patrimonio vale 2, eso es renta. Esa diferencia es renta. Sin importar el origen, sin importar la naturaleza, sin importar la causa. Si mi patrimonio tiene más riqueza que lo que tenía en un tiempo anterior, esa diferencia es renta. Este es un concepto muy amplio, muy amplio. Si alguien recibe un regalo ahora en Navidad, porque se ha portado bien, ¿es renta? Es renta, porque mi patrimonio antes tenía 1 y ahora va a tener 2. Si un amigo le presta un dinero y después le dice, le presta 1.000 pesos a comprarse, digamos, un hot dog, y después dice el amigo, no te preocupes, no me lo devuelve, ¿es renta o no? Esa remisión de la deuda, ¿es renta? ¿Sí? Porque antes mi patrimonio valía menos 1.000 y ahora va a costar, ahora no tiene ese menos 1.000. El patrimonio se incrementó. Si alguien va al mar y pesca un pescado, ¿es renta? Si alguien tiene unos duraznos que salen en su casa y florecen los duraznos grandes, preciosos, bonitos, ¿es renta? Sí. Si su padre, alguno, o su madre, alguno de ustedes, o su apoderado, quien sea, les pasa dinero para que viven el mes, ¿es renta para ustedes? Sería renta. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un concepto muy amplio. Se ha llegado a discutir, por ejemplo, en una sociedad patriarcal y machista y todo y opresora, ¿qué pasaba cuando la mujer le hacía la comida al marido? El marido obtenía un trabajo gratuito. ¿Es renta eso para el marido? ¿Tendría que haber pagado impuestos por eso? Si le podemos poner valor a ese trabajo, claro que sí. Bueno, es discutible, pero hasta ese extremo se puede llegar a discutir en esta materia. Hasta este extremo se puede llegar a discutir en esta materia. Entonces, frente a este concepto amplio que todo es renta, ¿qué es lo que hace el legislador? Lo que hacen los legisladores del mundo delimita este concepto. ¿Cómo? Aclarando o definiendo negativamente. A través de lo que nosotros denominamos ingresos no renta. Ingresos no renta, que son situaciones en las cuales el legislador expresamente ha dicho esto no es renta. Acá no hay un incremento de patrimonio. Nosotros lo estudiamos eso a propósito de los hechos no sujetos. Hechos no sujetos. Y el legislador da un gran listado en el artículo 17 de hechos no sujetos. Es un listado extenso. ¿O atribuye abogado? No, es que eso fue
Desde el año 64, la única modificación que ha tenido esta definición es esa. O atribuyen, que fue a raíz de la modificación del 2014. No, se incluyó. Se incluyó el 2014. Que se devenga o atribuye. Pero el concepto de atribución es un concepto que viene solo de la ley del 2014. Bueno, y acá tenemos cuáles son los rubros. Yo solamente voy a hablar de 3, porque no tenemos, pero para que se den cuenta, rubro de indemnizaciones, ingresos derivados de adquisiciones a título gratuito, ingresos de orden laboral, previsional, rubros relacionados con materia de familia, constitución, modificación, disolución de sociedades, rubros derivados de contratos seguros, rubros de orden económico, renta esporádica, ganancia del capital, etcétera, etcétera, etcétera. Es un largo listado de situaciones. Es un largo listado de situaciones. ¿Ya? Las indemnizaciones, muy rápido, muy simple, lamentablemente, no podemos hacernos más. Daño urgente no es renta porque no hay renta. Indemnización por daño emergente no es renta porque no hay renta. La indemnización por daño emergente iguala lo dañado, vuelve el patrimonio al estado anterior del hecho culposo dañoso. Lucro cesante, hay renta. Daño moral. Complejo, ¿no? ¿Es renta o no es renta? Un trabajador tiene un accidente de trabajo y le pagan 200 millones por daño moral. ¿Por qué? Pero el se resarce algo que no es avaluable pecuniariamente. Uno le da un valor, pero no es avaluable pecuniariamente. El patrimonio en sí no se ve afectado. Justamente el carácter del daño moral es que lo que se resarce no es algo patrimonial, algo distinto al patrimonio. Entonces, un punto de vista netamente económico, debería ser recto. Porque mi patrimonio tengo 0 y después voy a tener 200. Ahora, ¿qué dice la ley? Y acá hay una decisión política. Y la decisión del legislador es diciendo, mire, esto no va a ser renta, no va a ser renta, siempre que cumplan con una formalidad, que se encuentre en una sentencia. Sentencia definitiva firme, dice. Sentencia firme. Si cumple con esa formalidad, no es renta. Si no cumple, es renta. ¿Ok? Eso para evitar maniobra elusiva. Ahora, el problema del derecho es que siempre la vida es más compleja, entonces hay situaciones que son análogas de una sentencia. Avenimiento, conciliación, transacción. En materia penal se llama, ¿cómo se llama en materia penal? Acuerdo reparatorio. ¿Qué pasa con esto? Y hay argumentos a favor de decir que sí, y hay muchos argumentos también para decir que no. ¿Qué es lo que se ha llegado? También se ha llegado a una especie como de consenso. Y el consenso está, si interviene la autoridad judicial activamente, es equivalente a una sentencia firme. Si no interviene la autoridad judicial, no se cumple el requisito formal. Por lo tanto, conciliación, acuerdos reparatorios, serían equivalentes y servirían para que no se tributara. Avenimientos, transacciones, no servirían. Porque pero
¿Qué es lo que hace? El avenimiento, ¿cómo se define? Procesal. ¿Cómo se define? Acuerdo extrajudicial, donde el rol del juez es simplemente constatar que existe, y en razón de que constata que existe, lo da por termina el juicio. Pero no hay una intervención de él en el acuerdo. Es un acuerdo extrajudicial. En cambio, en la conciliación, la característica es que el juez interviene, él llama, él propone, él se mete. Vayan a un juicio laboral y van a ver lo que es una conciliación activa, donde los jueces quieren a toda costa que lleguen a un acuerdo. Cómo se meten y los fuerzan y los complican para que ustedes lleguen a un acuerdo, a las dos partes, más a una que a otra. Pero ahí uno ve la diferencia clara entre una y otra. ¿Ya? Eso primero. Y después hay una situación que se refiere a los bienes, a cierto tipo de bienes, que son los bienes que son parte del activo de una empresa, bienes realizables. ¿Qué pasa con los bienes realizables? El legislador dijo, si se destruyen esto y se indemnizan, esa indemnización es renta. No los voy a enredar. ¿Por qué? Porque reemplaza el valor de venta. Reemplaza el valor de venta. Así es. Entonces, se destruyen bienes a todas las empresas, a todos los comercios saqueados aquí. Si es que alguno de ellos tenía seguro y la empresa de seguro les paga por los bienes que le saquearon, ese pago es igual a una venta. Eso es renta. ¿Ok? Ahora, van a tener derecho a usar el costo, a descontar el costo que fue lo que le costaron los bienes. Funciona como si en vez de que se lo hubiesen destruido, lo hubiesen vendido. Esa es la misma lógica, digamos, el único cambio. Y después se refiere a los bienes del activo realizable. Activo fijo, gracias. Los bienes del activo fijo sufren pérdida de valor todos los años por el transcurso del tiempo y su obsolescencia, por su uso, transcurso del tiempo y obsolescencia. Y eso se refleja en el valor contable del bien. Entonces, si se destruye un bien del activo fijo, la ley dice, es renta, o mejor dicho, no es renta, el valor contable, o el valor tributario, que es lo mismo. ¿Qué es el valor contable o el valor tributario? Es el valor de adquisición menos los valores de depreciación. Se hace todos los años. Entonces, lo que se paga hasta ese monto no es renta. Lo que se paga de ahí para arriba es renta. ¿Ya? Digamos. Todas estas cosas siempre hay que decir bastante, pero lamentablemente no puedo decir. Ingresos de orden laboral, uno que me interesa que lo sepan, o dos, indemnizaciones por desahucio o retiro. No voy a explicarles nada, simplemente les voy a dar las fórmulas. No es renta hasta el equivalente a un mes por año de servicio. No importa si es más o menos que lo legal. No es renta hasta un mes por año. ¿Ya? ¿Ok? Excepción. No es renta cualquier cifra que esté pactada en un contrato colectivo.
o en un convenio colectivo que haya sustituido a un contrato colectivo. Ojo, no cualquier convenio, sino que un convenio colectivo que haya sustituido o reemplazado a un contrato colectivo. Si el contrato o este convenio dice que la indemnización por año de servicio son 5 meses por año y se le paga a una persona 1.000 millones porque llevaba trabajando 45 años, no es renta. Y además, ojo, que el legislador utiliza la palabra retiro. Entonces, cualquier indemnización por retiro que amplía el campo de las indemnizaciones por año de servicio. Pueden ser otro tipo de indemnizaciones por causa del retiro o del término de la relación contractual. Entonces, 1 mes por año, y si está en un contrato o convenio colectivo, cualquier cifra que sea. Además, al ser cualquier monto que se pague por retiro, también se incluye las indemnizaciones sustitutivas del aviso previo y los feriados. Y los feriados. Tampoco renta las asignaciones por gastos, por viáticos, por alojamiento, etcétera, siempre y cuando sean razonables. Razonables. ¿Qué es lo que es razonable? Hay que estar, digamos, a lo que sucede en cada región, a lo que vale el pasaje de la micro, a lo que vale una colación ordinaria, etcétera. Ya. Miren, la 19, pensión alimenticia que se da por ley, no es renta. Y la 30, que también es importante, son las ganancias obtenidas por los cónyuges herederos sesionarios por término del régimen patrimonial de participación en los gananciales. Y la 31, compensaciones económicas entre los cónyuges. Y acá, no importa dónde esté, dónde conste esa compensación económica, ello no es renta para el cónyuge que lo recibe. Ello no es renta para el cónyuge que lo recibe. La F, por entretenida lo digo, mayor valor en la enajenación ocasional de bienes muebles de uso personal o mobiliario en casa-habitación. ¿Qué pasa si alguien tiene un cuadro, un Dalí en su casa, colgado, y lo venden 100 millones de dólares? ¿Es renta? Si uno utiliza esa norma, es ocasional. Si es parte de la casa-habitación, no es renta. ¿Ok? ¿Qué pasa si uno tiene un reloj que era del abuelo y que un reloj único y lo ocupa y un día alguien se lo compra en 50 millones de pesos? ¿Es renta? No, no es renta. Estamos en ese caso. ¿Ya? Ocasional, uso personal y mobiliario de casa habitación. Constitución de sociedad del aporte no es renta para la sociedad. Y la devolución del capital y su reajuste no es renta para la sociedad. Seguro, lo que se paga por un seguro de vida no es renta para el que lo recibe. Entonces, si alguno de ustedes es beneficiario de un seguro de vida, se murió su tía, su papá, su mamá, su pareja, etcétera, y recibe una cantidad importante de dinero, eso no paga impuestos. Un tema importante es este, pero si me dedico a verlo,
simplemente darles la noticia. Hay dos cuestiones importantes. ¿Qué pasa con la venta o enajenación de sesiones y acciones, con la enajenación de derechos sociales o acciones y la enajenación de bienes muebles, de bienes inmuebles? ¿Cómo van a salir sin saber esta cuestión? De verdad que me pone nervioso. Se los digo sinceramente. Todos los que están acá, yo les aseguro que alguna vez van a hacer un contrato con Fernández. Sí o sí. No saber esto es que pueden meter las patas grandes. Entonces, una de las cosas básicas. Me da dolor de estómago que esto lo hagamos así. Bueno, ¿qué es lo que tributa? El mayor valor. ¿Qué es lo que tributa? El mayor valor. El mayor valor es la diferencia entre el valor de adquisición debidamente reajustado o el valor de aporte y el valor de enajenación. ¿Cómo van a tributar? De tres maneras. Primero, tributa conforme a las reglas generales si el que lo vende es una empresa. Se lo voy a hacer bien fácil. Si el que vende es una empresa, vende acciones o derechos sociales, la ganancia va a tributar como si vendiera zapatos. Exactamente de la misma manera. ¿Ya? Segunda posibilidad, si es que el que adquiere esto, el que adquiere, no el que vende, sino que el que adquiere, está relacionado con el que enajena, toda la ganancia va a tributar con el impuesto global complementario del que enajena. ¿Ya? Es decir, que el que está relacionado con el que enajena, toda la ganancia que se produzca va a tributar con el impuesto global complementario. ¿Quién? El enajenante, el que obtiene la riqueza. ¿Eh? La ley define lo que es relacionado. Por ejemplo, se lo vende una empresa que yo soy socio. Se lo vende una sociedad de personas, sociedad anónima en la que participo. Y antes la ley era más restrictiva. Hoy día incluso si participan familiares. También. ¿Ok? Y por último, si es que se enajena a una persona con la cual no hay relación y el que enajena no es empresa, la ganancia va a tributar con el impuesto global complementario, pero en una forma especial. ¿Cuál es la forma especial? Vamos a dividir la ganancia por el número de años en que fue dueño. Se va a dividir la ganancia por el número de años en que fue dueño. Hasta un máximo de 10. Y esa ganancia dividida por los 10 años, entre el número de años que fue dueño, va a hacer que se recalcule cada impuesto global complementario de cada año. De esos años en que supuestamente obtuvo esa ganancia. Y la diferencia en el recálculo del impuesto global complementario de cada uno de esos años va a ser el impuesto.
por ejemplo, si usted fue dueña de esas acciones por 5 años, ¿ya? Y su ganancia son 1.000. Usted va a pescar esos 1.000 y los va a dividir por los 5 años, 200. Y usted luego pesca su impuesto global complementario de los 5 años en que fue dueña y a cada año le agrega 200. Y ahí recalcula su impuesto global complementario en esos 5 años. Entonces, en el primer año con los 200 usted pagó 0 de impuesto global complementario y se agrega 200, tiene que pagar 10. Después en el segundo año usted pagó 20 de impuesto global complementario y se agrega estos 200, tiene que pagar 50. Entonces, diferencia 10, diferencia 50. Y así va año por año sacando la diferencia entre usted lo que debería haber pagado con estos 200 agregados y con lo que usted pagó. Y la suma de esas diferencias es el impuesto que usted debe pagar. ¿Cuál es la lógica? Esto es beneficioso para el contribuyente, muy beneficioso para el contribuyente. Porque si no, todo quedaría radicado en un solo momento. ¿Cuál es la razón que hay detrás? Una razón de justicia. Esta riqueza, este mayor valor que obtiene, no se produjo en un solo año, sino que se produjo en un tiempo. Y lo que hace la ley es dividirlo por ese tiempo. Una ganancia de parcelamos en 5 años. Sí, en este caso. Entonces, ahí el Claro. Entonces, eso me da la posibilidad de que eventualmente el porcentaje sea un poquito menor. Bastante menor, pues. Así es. Pero si se le declara una sola vez, Prácticamente todo iría al tramo más alto. Así es. Esa es la lógica. Por eso es beneficioso. Y tiene cierta lógica. La lógica es que, insisto, la riqueza que se obtuvo no se hizo un solo año, sino que se hizo en el transcurso del tiempo. En el derecho comparado esto lo hacen de una manera más simple. Acabo de ir a dar una charla a otro país y en ese otro país estas mismas situaciones, ¿saben cómo era el gravamen? Era bien sencillo. Se consideraba que la utilidad era el 30% de la diferencia. Entonces, si el mayor valor eran 100, si la venta era 100, la utilidad que obtenía era el 30%. 30. Y sobre eso se aplicaba un impuesto de X, 10 o 5, dependiendo. Entonces, en vez de dividirlo por 5 años, acá se determina a través de una presunción de derecho que la utilidad era 30. En otros países, en Europa, dice el contribuyente tiene derecho a restarle un porcentaje de la ganancia. Entonces, si las ganancias fueron 50, se permite descontar según el número de años un 20, un 30, un 40, un 50, un 60% de esa ganancia y tributa el resto. Acá en Chile escogimos otro sistema para complicarnos la vida. Yep. Okay. ¿Estamos claros? Cuestión importante, se las tengo que decir. Existe un régimen a favor de la enajenación de algunas acciones. Artículo 107. Fijémonos en el caso B. Caso B. Si alguien adquiere acciones en bolsa, cualquier acción, no. Acciones con presencia bursátil. Y después se enajenan esas acciones, el mayor valor, ¿cuánto tributa? 0. Está exento. Si usted tiene dinero y sucede que ahora que la bolsa está por el suelo, compró acciones y sucede que esta situación se mejora de acá a un año y las acciones que usted compró en 500 valen 1.000 y luego usted las vende y obtiene 50 millones de ganancias por esa pasada que usted se hizo, esos 50 millones de ganancias tributan con 0 impuestos, siempre que se cumplan estos 3 requisitos. O sea, el jugador de bolsa, tributariamente, le puede ir muy bien. Si gana dinero,
le va bien. ¿Se entiende? Esto hoy día se está revisando. Hoy día se está revisando. Nuestro actual presidente, cuando vendió LAN, él tenía la acción en LAN en dos grupos de empresas. Uno X y la otra X2. Y esta X2 tenía todo este paquete accionario metido en otra sociedad que estaba en bolsa. Entonces, cuando él vendió LAN, el paquete 2, no vendió LAN directamente, sino que vendió estas acciones que tenía en bolsa, que eran la dueña de LAN. ¿Y cuánto tributó por la venta del paquete 2 de LAN? 0 impuestos. Aprovechándose esto. Del otro paquete sí tuvo que pagar. Entonces, esto es algo que hoy día está súper cuestionado. De un punto de vista ideológico, de un punto de vista si es que el incentivo, porque acá hay un incentivo. ¿Cuál es el incentivo? Que nuestro mercado accionario sea un mercado atractivo y por lo tanto vengan capitales chilenos y extranjeros a invertir en la bolsa. ¿Cuál es el objetivo de eso? Si eso es correcto, no es correcto, etcétera. Podríamos discutir. No es una discusión tributaria, es una discusión económica tributaria. Tendré mi opinión, pero es una opinión política. No es una opinión jurídica. Hoy día la norma es esta. Si usted va y compra una acción y la vende y gana plata, hoy día no paga impuestos. Y no está engañando a nadie, no está haciendo nada. ¿Estamos? ¿Sí? Lo que usted quiera. Yo no conozco algo tan radical como esto, pero sí conozco en estados como algunos estados en el mundo que tienen lo que se denominan regímenes especiales preferentes. Por ejemplo, hay lugares en que si es que tú desde tu país controlas empresas de otros países, primero, los ingresos que recibes de otros países no tributan. Y segundo, el mayor valor que tú obtengas por la enajenación de las acciones que están ubicadas en otros países, tampoco tributa. En España esto se conoce, tiene un nombre. Los españoles a mí me gusta, pero son muy francos a ponerle un nombre. Entonces se llama Empresa de Tenencia de Valores Extranjeros. Y ese régimen preferente hace que no tribute ni la ganancia que recibe, ni la ganancia que obtenga por la enajenación de ese capital. Por ejemplo, no me quiero ir a... Bueno, en los países tributarios ya es otra cosa, pero me estoy yendo a un país que es relativamente civilizado en materia tributaria. Y de ahí tú tienes lo que quieras. Países con menos tributación, países con exhibición, países donde esto se graba de igual manera que las rentas del trabajo. ¿Sí? Porque acá, si uno lo mira ideológicamente y uno compara rentas del trabajo versus rentas del capital, ¿qué hace nuestro legislador? ¿Qué está diciendo? Que la renta del trabajo se graba. ¿Y la renta del capital? No se graba. Entonces es complejo. Son apuestas económicas que uno podrá cuestionar si está o no de acuerdo, digamos. Pero eso está. Y eso se está discutiendo muy fuertemente. ¿Cuál es el problema práctico? ¿Quiénes son los grandes inversores en la bolsa? ¿Quiénes son los que meten plata en la bolsa, sacan plata en la bolsa y hacen pequeñas ganancias? ¿Qué importa acá? Importa que tú o nosotros, cualquiera de los que está, compre un par de acciones y las vende y se haga $1 millón y se vaya feliz para la casa porque ganó una cantidad. ¿Es relevante eso para ¿para quién es relevante? AFP. AFP. Para eso sí es relevante. Grande inversionista extranjero. Pero bueno, no nos salgamos de ahí. Pero eso, el próximo año, discusión. ¿Qué pasa con los inmuebles?
¿Qué pasa si alguien vende su inmueble? Por favor, casi obligatorio sabérselo. ¿Qué pasa tributariamente hoy día? Primero, va a estar grabado el mayor valor. Mayor valor, diferencia entre lo adquirido, entre el valor de enajenación menos el valor de adquisición debidamente reajustado. Y en el caso de los inmuebles se agregan las mejoras. Mejoras formalmente reconocidas. Y eso implica que el ente fiscal haya tomado conocimiento de estas mejoras. ¿Qué pasa con este mayor valor? También igual como lo vimos. Primero, si el mayor valor se produce respecto de una persona que no es empresa, por un bien que adquirió antes del 1 de enero del 2004. Antes del 1 de enero del 2004, todo lo que gana no es renta. Todo lo que gana no es renta. ¿Ok? Si alguien se compró en el año 80 una parcela Los Pinos en 1000 metros en Reñaca, que vale, en esa época costaban 3 millones de pesos, y ahora la vende en 400 millones de pesos, toda la diferencia que gana no es renta. Ese dato que le estoy dando es verdadero. Década del 80, una parcela Los Pinos de 1 hectárea costaba 3 millones de pesos, o 5 millones de pesos. Y hoy día valen 400 millones de pesos, la misma hectárea. Si alguien compró y vendió, toda la utilidad no es renta. ¿Ya? Cero impuesto. Si no es empresa. Después, si el que vende es una empresa, tributa conforme a las reglas generales. Da lo mismo, es como si vendiera, insisto, un zapato. No tiene ninguna lógica distinta. Tercera posibilidad. Si el que enajena es una persona natural y lo hace a una empresa relacionada, o lo hace antes de 1 año de su adquisición, o antes de 4 años, si es que entre su adquisición y estos 4 años subdividió o acogió el inmueble a la ley de copropiedad. Acogió este inmueble a la ley de copropiedad. En cualquiera de estos dos casos, el mayor valor va a tributar íntegramente con el impuesto global complementario. Íntegramente con el impuesto global complementario. Por último, si es que el que enajena es una persona natural y no cumple ninguno de los requisitos anteriores, el mayor valor va a tributar como quiera en cualquiera de las dos siguientes formas. Uno, la regla general, qué es lo que está pasando, no es la regla general, qué es lo que está sucediendo en la realidad. Un 10% de la ganancia. Punto. Fácil y bonito. ¿Ok? 2. La ganancia se distribuye por todos los años que fue dueño hasta un tope de 10.
y se recalcula el impuesto global complementario de cada unos años. Igual que en el caso de la acción. El contribuyente elige cualquiera de estos dos sistemas. En la práctica, yo no conozco a nadie que haya elegido este segundo sistema, todos dicen un 10% y se acabó y me olvido del impuesto, no tengo que recalcular nada, no debemos hacer nada. ¿Ya? Dato importante. Hay un tramo de riqueza que está exento, que no, perdón, está mal dicho. Hay un tramo de riqueza que no constituye renta. Hay un tramo de ganancias que no constituye renta. Hay un tramo de mayor valor que no constituye renta. ¿Cuánto es el tramo de mayor valor? Hasta 8.000 UF. Hasta 8.000 UF. ¿Cuántas son 8.000 unidades de fomento hoy día? 230, 220 millones de pesos. Ojo, no es valor de venta, es ganancia. Hasta 8.000 UF de ganancia no tributa. ¿Se entiende la diferencia? Porque yo lo vendo, yo lo puedo vender en 500. Pero si mi valor de adquisición fueron 450, mi ganancia son 50. En ese caso, esos 50 no tributaría. Ahora, estos 8.000 UF es por vida. Se va acumulando. No es por cada transacción, sino que es por cada contribuyente. Así, si un contribuyente en la primera venta gana 50 millones, va ocupando parte de este tramo. En la segunda venta que hace, gana 100 millones, ya llega a 150. En la tercera venta que hace, otros 70 millones, acabó su tramo. Y después recién a la cuarta venta ya empieza a estar siempre el mayor valor grabado. ¿Ok? ¿Se entiende? Es por vida. Y esto está, sí, está, el Servicio de Impuesto Interno lo tiene registrado. Ya. Bueno, hay otras enajenaciones que tienen otro tratamiento, pero no podemos. Impuesto de primera categoría, muy brevemente. Yo les decía el impuesto de primera categoría que vimos que está grabado en las rentas del capital. No sé si lo ven. Rentas del capital. ¿Dónde están descritas cuáles son las rentas del capital? En el artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Qué es lo que es importante? Están todas esas, bienes raíces, capital inmobiliario, industria, comercio, minería, corredores, comisionistas, martilleros, pero es la regla general, porque el número 5 del artículo 20 dice cualquiera renta que no esté en otra categoría. Entonces, si no sabemos dónde encajar algo, va a tributar en primera categoría. Es la regla general en nuestro sistema tributario. Ahí está, bienes raíces agrícolas. No. ¿Qué es lo que son las rentas? Cada una industria, renta obtenida por norma buzón. Ahí les pongo algunos casos que van a tributar con el artículo
en cuestión, artículo 20, número 5. Y nos vamos a los contribuyentes. Ya lo dije, toda persona natural o jurídica o toda entidad sin fines de lucro, toda entidad sin personalidad jurídica que obtenga rentas del capital con o sin fines de lucro. Una fundación, una corporación, en principio tributan, sí tributan. Un sindicato, una junta de vecinos, una asociación de padres, un centro de alumnos, en principio tributan, sí, a menos que exista una ley especial que diga que no tributa. Y en el caso de los sindicatos, de la junta de vecinos y de algunas asociaciones, existe esa ley que dice que no tributa. Pero en principio, todas ellas deben tributar. ¿Estamos? El problema de primera categoría es cómo determinamos la renta. ¿Cómo determinamos la renta? Porque existen varios sistemas de determinación de esta renta. Y ahí están los sistemas más importantes. La regla general, que es renta efectiva. Un sistema especialísimo, que es el de renta presunta, muy cuestionado. Si algo va a salir, a mi juicio debería salir de nuestra legislación, es esto. Ya no tiene ninguna razón de ser. Claro, en su época tuvo razón de ser porque esto era para los pequeños agricultores. Pedirle a un agricultor que determine... Mira, el otro día me preguntaban un aras de caballo de pura sangre. Y además estaban felices porque uno de sus caballos había ganado una copa y ahora iba a correr el derby. ¿Qué importa? O sea, ese caballo pintaba muy bien y podía ganar mucha plata si lo vendía. Pero me preguntaban cómo tributa un caballo. Entonces, ¿qué es un caballo? Y mi respuesta fue, depende de lo que tú quieras que sea ese caballo. Si tú quieres ese caballo que corra y te gane premios, eso técnicamente es una máquina, es un activo fijo. Tiene que tener la tributación de un activo fijo. Se deprecia, todos los años vale menos el caballo, porque se va desgastando. En cambio, si tú tienes ese caballo solo con la intención de venderlo, eso es un activo realizable, como si tú tuvieras zapatos. Entonces, eso lo tienes que determinar tú. Eso lo tienes que determinar tú. Y eso implica una serie de modificaciones contables que son más o menos complicadas. Estoy hablando de caballos fina sangre, toda una cosa que es una empresa grande que ha metido no sé cuántas lucas a comprar caballos. Yo jamás lo habría hecho, pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Está ahí metido. Ahora, llevemos esto a un pequeño agricultor que tiene un caballo, un ternero, una sequía. ¿Qué es lo que le voy a decir? Deprecie la vaca, el pasto. ¿Qué es lo que es el pasto? Un activo, le tenemos que poner valor a la... Entonces, es complicada la contabilidad agrícola. De hecho, uno de los pocos reglamentos tributarios que hay en materia de contabilidad agrícola. Entonces, claro, actividad agrícola pequeña, actividad de minería pequeña, actividad de transporte pequeña, que tenía una micro, dos micro. Estaba pensado con esa lógica. Cuando no existía computación, no existía nada. Pero hoy día se pueden llevar. Entonces, ¿qué es lo que se ha prestado a estos sistemas? Para que gente tenga actividad agrícola, de transporte y de minería para pagar muchísimo menos. Es un instrumento de elusión tributaria. Entonces, claramente acá hay un régimen que se debería entender. No hay ninguna razón para que exista.
También es una de las cosas que está cuestionada. Renta presunta. ¿Ya? Y viene una tercera cosa, que es una situación que está en el artículo 14 ter. Que esto acá a mí me parece que las leyes de modernización y la reforma tributaria de Bachelet, la reforma tributaria de Bachelet contiene una serie de medidas a favor de la pequeña y mediana empresa, que quedaron súper desordenadas. Objetivamente está una por allá, la otra por acá, no tienen hilación lógica, fueron como pequeños. Lo que hace esta ley de modernización, que en este caso sí yo creo que es de modernización y simplificación, es que pesca todas estas normas que están por todos lados y las ordena, en el artículo 14 ter. Y introduce 2 o 3 cosas más a favor de las pequeñas y medianas empresas. Y establece un sistema de determinación de la renta también distinto. ¿Qué estamos discutiendo cuál es? No, todavía no tenemos acuerdo en esto. O todavía no tenemos. Todavía no hay acuerdo en esto. Hay algunos que quieren que no tenga contabilidad, otros que quieren que tenga contabilidad. Hay varias discusiones. Y el otro tema es ¿cuándo algo es una pequeña o mediana empresa? ¿Cuándo ustedes creen que algo es una pequeña o mediana empresa? ¿Cuántos? El criterio que se ocupa casi todo el mundo es el nivel de venta, no de ganancias, sino que de ventas anuales. ¿Cuántas ventas, cuántos son los ingresos de una empresa para que pueda ser considerada una pequeña empresa? ¿Cuánto creen ustedes? Se considera como pequeña empresa, compañía con grandes empresas, cerrarle Claro. Es que están pequeñas y medianas, ese es el punto. Que es muy distinto a una pequeña. ¿Ah? Sí, las micro ya, pero eso a mi juicio deberían tener un tratamiento completamente. Y hay, el artículo 23 siguiente, que está ahí nombrado, tiene un tratamiento para las microempresas, que a mi juicio debería ser más extendido y más claro. Deberían pagar una especie de patente y punto. Pero bueno. ¿Cuánto usted? Bueno, se está discutiendo. Actualmente son 50.000 UF. ¿Cuántos son 50.000 UF? 50.000 UF, 1.300 millones APP. Si es que alguien vende menos de 1.300 millones de pesos al año, vende, no es ganancia, venta, acuérdense. O sea, si alguien vende un poco más de 100 millones de pesos mensuales, hoy día se considera mediana empresa. Una de las cosas que pretende esta norma es que se extienda a 75.000. Es decir, una persona que está cerca de los 1.800, 2.000 millones de pesos de venta anuales sería una pequeña y mediana empresa. Ya. Venta. No se asusten, ojo, que créanme que a lo mejor parece mucho, pero no es tanto de repente. Ya. Ok, y ahí está el último impuesto sustitutivo, que es el caso de la microempresa. Hay normas de la microempresa. Pescadores artesanales, talleres artesanales, diareros, kioscos, etc. Que a lo mejor sería importante volver a pensarlo. Y por último, hay una cosa que es discutible o no, si es una forma de valorar la base imponible, pero que se está aplicando mucho, que es la tasación. Que son casos extraordinarios, donde quien determina la base imponible es el Servicio de Impuestos Internos en base al criterio que le entrega la ley. Y que se presentan casos, insisto, muy extraordinarios. Por ejemplo, que un contribuyente no tenga antecedentes. A mí me tocó, yo acabo de terminar un juicio tributario en esta materia, que me fue muy bien, gracias a Dios. Pero era un contribuyente que tenía un domicilio y se cambió de domicilio y no dio aviso de impuestos internos. Entonces, este contribuyente lo
lo fueron a buscar a ese domicilio y no estaba, porque se había cambiado. Y lo requirieron de información, no presentaron información. Lo citaron, no acudió a la citación. Lo liquidaron, no acudió a la liquidación. Lo giraron, no acudió al giro. Y de repente un día le embargaron plata en sus cuentas corrientes, le embargaron las propiedades que tenía. ¿Y cómo determinó el Servicio de Impuesto Interno la renta de ese contribuyente? En base a esa norma especial. Yo no tengo ningún antecedente de este contribuyente, ninguno. El único antecedente que tengo es que su capital propio es tanto. Y la ley dice que puede ser como renta hasta un 10% del capital propio. Entonces, el capital propio son tanto y la renta es tanto, el impuesto es tanto. Nosotros logramos probar después que sí tenían suficiente antecedente al Servicio de Impuesto Interno para no haber aplicado esa norma. Y que estaban a su disposición. Y al final el Servicio de Impuesto Interno lo aceptó. Porque estaba todo explicado. Así que me voy de vacaciones con eso, me voy muy contento. ¿Ya? Ahí no lo pago. ¿Ok? Ya. Lo mismo sucede en los valores que se ponen a la exportación y lo mismo sucede en materia de precio y transferencia. También se lo voy a comentar, aunque no lo debería hacer por tiempo, pero es bueno que entiendan cómo funciona el mundo. Hoy día, una de las principales formas de elusión tributaria son los precios de transferencia. Una de las grandes preocupaciones a nivel mundial son los precios de transferencia. La OCDE está encabezando la lucha contra la elusión y evasión tributaria. Tiene una cosa que se llama las BEPS. BEPS. Que es Base Erosion Profit Shifting, eso es lo que es mecanismos de erosión de las bases imponibles de los impuestos a la renta. Entonces lo que hace es generó 13 medidas para atacar esto. Una, las más principales, tiene que ver con los precios de transferencia. ¿Qué consiste un precio de transferencia? Súper fácil, por favor, entiendan. Apple es rey. Apple, la empresa Apple, es un maestro en esto. Multado internacionalmente y nunca ha pagado ningún impuesto. Una de las empresas que más impuestos ha burlado en el mundo. Apple, que todos ustedes conocen. iPhone, manzanita, todo muy alternativo, pero en materia de impuestos no pagan impuestos. ¿Y cómo lo hacen? Además todos sabemos cómo lo hacen. Irlanda, tasa de tributación en Irlanda, 10%, 12% parece que es. Y si es que además tú te acoges a un régimen preferente de tributación, tú pactas el impuesto con Irlanda. Uno pacta el impuesto. Puede decir, yo te voy a pagar 200 millones de dólares. Independiente de lo que pase, te pago 200 millones de dólares. Irlanda le dice, ok, pero además me instala oficina, me instala un par de cosas para yo tener actividad económica. Ok. Bueno, entonces Apple tiene instalado en Irlanda sus oficinas. Con un régimen que ni siquiera está al 12%. Ni siquiera está al 12%. Está mucho menos. Vamos a ponerlo que esté al 10%. Para hacerlo más fácil el ejercicio. Pero es menos del 10%. El resto de Europa, tasa 30. La verdad es que 35, pero pongámoslo, hoy día ha bajado un poco, 30. ¿Qué es lo que hace Apple? Ella hace iPhone, computadores, cositas para la oreja, etcétera, 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 y dice, ese computador a mí, la verdad es que me vale 100 construir, yo lo voy a vender en 200, utilidad 100, impuesto 10. Acá lo adquieren en 200,
lo vende en Europa en 300, utilidad 100, tasa del impuesto 30, carga tributaria 30, total para Apple de impuestos 40. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué? Ahora, Apple, como no son tontos y son relacionados, pero dicen, voy a cambiar el precio. En vez de venderle el computador acá en 200, se lo voy a vender en 290. Cambiando el precio, nada más que el precio. A una empresa que además es empresa relacionada. Y puede ser que sea más vivo, que no cambie el precio, sino que le tenga que dar un know-how, le dé un royalty, le dé una patente, una serie de cosas que signifiquen el mismo resultado económico. Pero acá simplemente cambia el precio. ¿Cuál es la ganancia en Irlanda? 190. ¿Cuál es el impuesto en Irlanda? 19. ¿Cuál es el valor de adquisición en Europa? 290. ¿Cuál es el precio en Europa? 300. Ganancia en Europa 10. Tasa 30. Impuesto 3. Acá era 40, acá es 21. Se está ahorrando un 50% de impuestos solo modificando el precio. ¿Y paga 50? Paga en Irlanda 19 y paga en el resto de Europa 3. Europa multó a Apple en 13.000 millones de dólares, 13.000 millones, perdón, de euros, 13.000 millones de euros por un periodo de 3 años de elusión tributaria. Y Apple no lo ha pagado. 13.000 millones de euros. Una brutalidad de plata. Y no lo paga. Porque el único país que puede obligar a pagar, ¿adivinen quién es? Irlanda. ¿Y qué tiene Apple con Irlanda? Un convenio. Eso es el precio de transferencia. Es un poquito más complejo. Yo la verdad es que hacen la trampa es mucho más sofisticada que esto, digamos, pero se las quiero dejar así planteadas para que entiendan. ¿Cómo? Modificando un precio. Modificando un precio puede alterarse sustancialmente la tributación. ¿Qué se dice que hacen algunas mineras chilenas? ¿Qué se dice que se hacen algunas mineras chilenas? Pescan el material que extraen y lo venden a una empresa X en Hong Kong, paraíso tributario. O sea, que están tirando piedras igual que en Chile, es paraíso tributario, si no lo sabéis. Entonces venden a una empresa las piedras a $5. Y esta empresa en Hong Kong, que curiosamente es la misma que la chilena, los compra a $5. Entonces cuando salen de Chile con un impuesto, con toda la tributación chilena, pagarán un 30%, entonces el 30% de 5 es 1,5. Y después de Hong Kong, vende las mismas piedras a terceros. ¿A cuánto? A 15. Pero como sale de Hong Kong, y en Hong Kong no hay tributación, o la tributación es de 1 o 2, tiene que pagar solo 1 o 2. ¿Cómo perseguimos eso? Es difícil. Porque tenemos que ir a preguntarle a Hong Kong, oye Hong Kong, ¿a cuánto vendió esta empresa las piedras que compró? Hong Kong, ¿qué nos va a decir? Sorry, compadre, pero yo soy paraíso tributario. Los paraísos tributarios no damos información. Así que no te puedo informar. Tengo prohibido por ley darte esa información. Y se acabó. Hasta ahí llegamos. Ahí llegó eso. Se dice que pasa eso. Revisen, hay un juicio arbitral que tuvo Sukimich con el Estado de Chile. Revisen ese juicio arbitral. A ver lo que es.
¿Ok? Que fue un juicio por un contrato de arriendo. No tiene que ver con materias tributarias. ¿Estamos? Eso. Ya. Renta presunta, muy corto, solo funciona en 3 casos: bienes raíces agrícolas, actividad minera y transporte terrestre. Eso es todo lo que le pueden decir. Lanzamos. Régimen general, esto. Esto. Así es como normalmente las empresas determinan su renta. Esto sí se los pido que se lo aprendan de memoria para el examen. Este es el régimen general. Y el régimen general consiste en que a los ingresos le vamos a descontar los costos. A eso me va a dar una renta bruta. A la renta bruta vamos a descontar los gastos necesarios. Los gastos necesarios vamos a hacer ajustes tributarios y ajustes monetarios. Al revés, ajuste monetario primero y después tributario. Y eso nos va a dar la renta líquida imponible. Y sobre esa se calcula el impuesto. No es difícil, es bastante lógico, fácil. Cuando hablamos de ingreso, es todo ingreso. Menos los no rentas. Y la regla general es que ingreso se computa al momento que se devenga. Se devenga. A los ingresos hay que quitarle los costos. El problema es decir qué son los costos. La ley dice cuáles son los costos. No los define, pero dice cuáles son. Y para que ustedes entiendan, es difícil definir un costo, pero lo que es un costo es aquello que queda dentro de un determinado producto o bien. ¿Y qué es lo que queda en un determinado producto o bien? La materia prima que incorporamos en ella y la mano de obra que participa en la construcción o elaboración de ese producto. Fíjense que el impuesto interno llama, bueno, en el año 74, 75 llamaba a esta mano de obra fabril, como para imaginarnos qué mano de obra es la que queda dentro. No es toda, porque el costo está por la mano de obra directa. ¿Ya? Y ahí la ley nos explica, bueno, si se adquiere una mercadería en el país, es costo el valor que consta en el documento. Si se interna, es costo el valor que es de internación. Si es que se produce, es costo el valor de la mercadería más la mano de obra. Y después situaciones especiales que no rezamos. ¿Ya? Entonces, le descontamos los costos. Esto es simple, ¿eh? Pensemos muy simple. Si yo vendo esto, yo lo vendo 50 y lo compré en 30. ¿Cuál es mi costo? 30. Entonces yo tengo derecho a descontar de los 50, 30. Ahora, si yo hice esto y me costó la madera 20, esto 5 y la mano de obra que le agregué 5, ¿cuál es el valor que tengo de producción de esto? 30. Por lo tanto, si yo lo vendo en 50, tengo derecho a descontar el valor que me costó producir. Así de simple. Esa es la lógica. Para que no se enrede. ¿Ya?
Después de deducir los costos, vamos a deducir los gastos. Y los gastos no son cualquiera, sino que son los gastos necesarios para producir la renta. Y para que algo sea necesario, según la ley, debe cumplir todos esos requisitos. No es tan complejo. Lo más complejo acá es que sea necesario. Porque lo necesario es un concepto jurídico indeterminado que tenemos que darle contenido. Y acá, a mi juicio, hay un alegato, juicio de valor, que muchas empresas tienen razón. ¿Por qué? Porque cada vez que quieren hacer un gasto, tienen que preguntar no si el gasto es adecuado o no para realizar su actividad, sino que, según el Servicio de Impuestos Internos, este gasto es necesario o no. Entonces, pareciera ser que el gerente comercial, el gerente de finanzas o el gerente comercial, el gerente que ustedes quieran, tiene que pensar en lo que dice Impuesto Interno, no en el desarrollo de la actividad, lo cual es un absurdo desde el punto de vista de la lógica empresarial. Entonces, si yo quiero hacer un gasto para que los trabajadores tengan un equipo de fútbol y les quiero comprar una camiseta, les quiero comprar una pelota, quiero hacer que les quiero arrendar un gimnasio, quiero hacer que les quiero comprar les quiero pagar la cuota de una determinada liga porque me parece que eso les hace bien, porque ellos están felices, porque eso al final, desde un punto de vista empresarial, me va a producir mejor pega. ¿Puede hacerlo hoy día un empresario? No, porque no es necesario para producirlo. Porque ese gasto no lo necesita para producir su actividad. Entonces, este concepto da mucha discusión. Muchos juicios son por esto. Muchos juicios son por esto. ¿Ya? Hacerle presente eso. El Servicio de Impuestos Internos, ahí está la definición que tiene, bastante limitada. Dice, algo es necesario cuando es forzoso, inevitable, obligatorio. Incluso se ha llegado a discutir el monto en ropa. Una empresa le compra ropa a sus trabajadores, que la ocupan los trabajadores, no es que no la estén ocupando, la ocupan, la utilizan, etc. Y la ropa que le valía 100. El Servicio de Impuestos Internos dice, mira, es necesario, ¿verdad?, que tú les compres ropa a los trabajadores, pero no por 100, por 50. Y se discute tanto la naturaleza como el monto. Acá hay una crítica fuerte que el Servicio de Impuestos Internos está yendo más allá de lo que le corresponde. Está apreciando el desarrollo de la actividad empresarial con esta norma. Está metiendo lo que no le corresponde. Bueno, ahí está cada uno. Ahí están las que están prohibidas, etc. Ahora, la norma tiene el artículo 31, que es donde se regula esto, tiene una serie de casos especiales. Entonces, preguntarse por qué existen esos casos especiales. 10 minutos más y nos vamos. Vamos a llegar a la tesorería antes de las 2. ¿Por qué existen estos casos especiales? Estos casos especiales existen porque el legislador lo que hace es, 1, reconocer como gasto algo que no es gasto. Una pérdida no es un gasto, porque la pérdida se produjo antes. Sin embargo, el legislador admite que eso puede ser deducido como gasto. Más claro todavía, la depreciación, que es la pérdida que sufre un bien del activo fijo por el transcurso del tiempo, por su obsolescencia, etc. Una máquina cada año vale menos. Y ese valor, ese menos, la empresa lo puede rebajar como si fuera un gasto.
Lo puede reconocer como gasto y rebajar como gasto. Pero el concepto clave de un gasto es que hay un desembolso. Acá sucede que no hay desembolso. Entonces, lo que hace el legislador es simplemente reconocer algo que en naturaleza no es gasto como gasto. Y lo otro que hace el legislador con este artículo es alterar los requisitos generales. Ya sea agregando más requisitos o ya sea excepcionando de algunos de ellos. Y tiene un largo listado acá de situaciones. Intereses, miren todo lo que está, intereses pagados, impuestos, pérdidas, crédito incobrable, depreciaciones, remuneraciones, más remuneraciones, becas de estudio, donaciones, reajuste, diferencia de cambio, gasto de organización, gasto de promoción. Pago efectuado al exterior, concepto de uso, gozo, prestación de marca, y acá termina. ¿Sí? Entonces la ley tiene un tratamiento especial para todos estos casos. Eso es lo que trata. Esto yo lo debería pasar como 5 clases. Además es muy, créanme que es entretenido. Que no lo crean, créanme que es muy entretenido. Porque además hay mucha jurisprudencia, hay mucho acá, pérdida de limitación. Hay un libro que salió hace 2 años que se llama Los Zombies. Ahí yo le puse zombie en referencia a ese libro. Nuevamente nuestro presidente, parece que yo le tengo mal al presidente, pero en materia tributaria, acá nuevamente está nuestro presidente metido. Los intereses, hay un montón de juicios sobre él. Los impuestos, ¿qué impuestos son gastos, qué impuestos no son gastos? Pérdidas. ¿Qué pasa con las pérdidas? Bueno, crédito incobrable. ¿Qué son los créditos? ¿Cuándo un crédito incobrable? Depreciaciones. Este es uno de los temas que se está discutiendo como beneficio para las pequeñas y medianas empresas. Ahí está la depreciación instantánea, la superacelerada, que eso es lo que se pretende hoy día generalizar para las pequeñas y medianas empresas. Remuneraciones, ¿qué pasa con el sueldo que se paga el dueño de una empresa? ¿Es remuneración, no es remuneración? ¿Qué pasa tributariamente? ¿Qué pasa laboralmente? Becas de estudio a favor de los hijos de los trabajadores. Bueno, existen muchos temas, donaciones, muchos temas que créanme que son muy entretenidos de ver, pero lamentablemente, goodwill, que es algo bien de moda. Bien. Después tenemos los ajustes. Ajustes monetarios, que son agregaciones o deducciones. Si es que se reajusta algo que es un activo, sube la ganancia. Si es que se reajusta algo que es un pasivo, baja la ganancia. Si reajusto los activos, sube mi renta. Si reajusto los pasivos, baja mi renta. Esto es algo que yo eliminaré. Esto es algo casi singular en Chile. Yo no conozco otro país que tenga esto. Ni latinoamericano. Y puede generar importantes problemas. Para ambos lados, a favor del fisco o contra el fisco. Tengo una empresa, creo que les conté, que tiene toda su contabilidad, o sea, todos sus ingresos son en dólares. Todos sus ingresos los debe. Una empresa de Estados Unidos que financia investigaciones que se hacen en Chile. Entonces los gringos ponen plata y hacen la investigación arroja A o B. Y eso es todo. No tienen ningún producto de la investigación. Son millones de dólares que meten a. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Toda su deuda en dólares. ¿Qué pasó este año? Esta empresa tiene una pérdida gigantesca, porque el dólar empezó a 650 y va a terminar a un promedio de 700
705. Todo eso él es pérdida, porque él debe esa plata. Entonces el gerente me ha llamado desesperado, me dice, Álvaro, voy a llegar donde los gringos diciéndole, he perdido plata, y a pesar de que ellos me van a decir, no entiendo por qué has perdido plata. Entonces, por la diferencia del tipo de cambio, le voy a decir, me van a decir, ¿qué es lo que es? Y voy a tener que explicar, y voy a tener que ir a Estados Unidos, explicarle, bla. ¿Cómo no arreglo? Ya le di la solución. Tiene que cambiar la contabilidad en dólares. Y así no tiene ni pérdida ni nada. Pero mientras lo tengan pesos, estas son. Vale. Ya. Y después vienen los ajustes tributarios. Estos son ajustes técnicos. De hecho, muchos ya ni le llaman tributarios, sino que son ajustes técnicos. Son ajustes que están destinados a evitar la elusión y a evitar muchas veces la doble imposición. ¿Qué son agregaciones o deducciones? Ya. Ya llegamos a la renta líquida disponible y aplicamos la tasa que es de un 25 o un 27%. Después está el impuesto de segunda categoría, que más o menos con lo que les expliqué ya lo tienen claro. Ahí está un impuesto de retención, el sujeto pasivo del empleador, el soportante del trabajador o pensionado, hecho grabado la remuneración de las pensiones, base disponible, la remuneración, la renta líquida, y ahí está un pequeño esquema. Remuneración, pensión, menos ingreso no renta, menos cotizaciones obligatorias. Y APB voluntario. Periodicidad mensual, tasa progresiva, devolución. Eso. Impuesto al trabajo independiente, quienes son los sujetos pasivos, también es fácil. Y acuérdense que en este impuesto lo que importa es cómo se determina la renta. Y la renta se determina mediante una contabilidad simplificada, mediante una presunción del gasto. Y eso no nos importa. Impuesto global complementario, también de alguna manera ya lo vimos. Lo importante es saber que esto grava a las personas naturales, domiciliadas o residentes en Chile. Teóricamente ahí tengo un link. Ese link es para ver una declaración de impuestos. En una buena curso de impuestos a la renta, ustedes por lo menos podrían identificar en esa declaración de impuestos las normas que hemos visto. Y esto, el artículo 14, que es la que relaciona el impuesto de primera categoría con el impuesto global complementario. Impuesto adicional, ahí está, y se acabó. Sorry, es todo lo que puedo. Si alguna vez quieren un grupo que le haga una clase sobre algún tema, me ofrezco voluntariamente, no me gusta que de esta universidad salga gente. Yo voy a decir una cosa que a los que están ahí. Yo hago clase en la Católica de Santiago. Es otro mundo. Lo voy a decir así derechamente. Es otro mundo, es otra realidad. Están todos gente de ingreso alto, que participan en los mejores estudios de Santiago. Es otra realidad. ¿Ya? Pero yo creo que ellos ganan, comillas, porque están insertos en un contexto determinado. Pero nosotros le hacemos la pelea a ellos, nosotros, los de la Católica Valparaíso, solo por un elemento, porque somos buenos. Y no se lo estoy diciendo de mentira, porque somos buenos, porque han sacado la mugre estudiando. Y les damos la pelea y nos contratan y llegamos a su nivel, no porque tenemos contacto, no porque tenemos un contexto, sino porque se han sacado la mugre acá. Y si esta escuela pierde eso, sonamos. Así de simple, sonamos. Porque no vamos a poder competir contra ellos.
No podemos competir contra ellos. Porque ese contexto es tan fuerte que nos van a arrasar. Y llegamos a ellos porque ustedes han sacado la mugre. Y porque nosotros les sacamos la mugre a ustedes. Entonces, a mí me siento un poco, me duele la guata de saber que ustedes, que son cabros capaces, inteligentes, que se han pelado lajos estos años, se han sacado la mugre, quedan con estos hoyos tan grandes. Porque eso después va a repercutir, y va a repercutir en la visión que tiene el mundo de esta escuela y en la visión que tienen los chicos que vienen más abajo. Porque hoy día se respetan a los abogados de esta escuela, se respetan porque son buenos, porque saben, porque ordenan las cosas, porque se pueden enfrentar bien a los problemas. Y eso lo aprendieron sacándose la mugre. Lamentablemente, nosotros no tenemos el contexto de los chicos de la Católica Santiago. No lo tenemos. No estamos en Santiago. No tenemos ni un cuarto de lo que ellos. Pero somos tan buenos profesionales y mejor que ellos. Porque sacaron la mugre. Entonces a mí me da lata, me desespera que ustedes salgan con hoyos tan grandes. Entonces, si alguno quiere hacer clase y me pide, venga profesor a enseñarnos rentas, venga a enseñarnos, yo ningún problema voy a hacer. Entonces queda ofrecida esa posibilidad, voluntaria, como quieran, etc. Pero acuérdense lo que les digo, ustedes pueden ser buenos abogados solo porque sacan la mugre. Si perdemos eso en esta escuela, nos vamos a la punta del sol. Perdonen que compare con mi experiencia, pero eso es lo que a mí me toca ver cotidianamente en mis comparaciones personales. Eso, ya. Nos vemos mañana a las 8:30, los que quieran dar la prueba y los que quieran dar después Ya, se acabó la clase. Chao, chao. Todas las que te...